Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios en esta mañana, en este día de gloria, de bendición, de gozo, verdad? Hoy, como pueden ver, pues estamos celebrando nuestra iglesia, Santa María Iglesia Católica. Celebramos hoy el día de la Asunción de nuestra Madre Santísima al cielo. Y bueno, pues es un día maravilloso para todos nosotros porque tenemos fiesta aquí en la tierra, pero también en el cielo, ¿verdad? Entonces, pues quiero también agradecer a mis hermanos del Ministerio Juvenil León de Judá, que me han hecho la invitación para compartir esta enseñanza a través de Radio Alabaré, ¿verdad? Entonces las personas que tienen la aplicación del TuneIn Radio pueden descargarla o que ya la tienen, pueden utilizarla y nos encuentran en Radio Alabaré para que puedan escuchar esta enseñanza. Y también, mis hermanos, pues a un servidor lo pueden también escuchar en los diferentes medios que yo manejo, que es el YouTube, mi página de YouTube y mi página de Facebook, ¿verdad? Me pueden encontrar como José Luis Miranda. Y bueno, pues una alegría, ¿verdad? Para poder iniciar este día, ese gozo que tenemos en el corazón. Quiero que nos santiguemos como todo católico cristiano. Amén. Y le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu presencia y tu misericordia. Gracias, Madre Santísima, por la bendición de celebrar en este día tu asunción a los cielos, porque nos ayudas a comprender más este misterio, este dogma de fe que por la misericordia de Dios ha sido exaltado en su nombre. Toda palabra que de nuestros labios saldrá sea de bendición para todo el que nos escuche, y que por la misericordia de Dios, así como tú, Madre mía, hiciste la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu humildad, de tu obediencia, de tu docilidad. Así también te pedimos, Madre mía, que nos ayudes en esta mañana para que podamos tener esos oídos de discípulo como los tuyos y estar atentos. Por eso también te pedimos, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo y Divino Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu de Dios, derrama tu gracia, tus dones, tus carismas. Danos oídos de discípulo para escuchar tu palabra tuya, y a mí dame palabra de profeta para proclamarla según tu santa voluntad. Padre, lo pedimos todo esto en el dulce bendito nombre de Jesús, nuestro Señor, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, honor y gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues en este día, ¿verdad? Como les mencioné, vamos a hablar de un tema muy maravilloso que es bien importante para todo católico, que tengamos conocimiento, que tengamos bases para que entendamos por qué los católicos celebramos la Asunción de María. Y bueno, vamos a hablar primeramente teológicamente, es decir, en lo que tenemos escritos, ¿verdad? A través de lo que es la tradición, porque sabemos que la Asunción de María no está del todo explicada, ¿verdad? Sí está en la Biblia, pero no está de la manera como muchas de las veces como católicos quisiéramos encontrarlo, o también como los hermanos separados dicen que no está en la Biblia, que en la Biblia no dicen nada, pero con la misericordia de Dios, lo que el Señor me ha preparado, lo que me ha dado el Señor este día, vamos a hablar de lo que dice la tradición, pero también vamos a ver que realmente la Asunción de María también se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Por aquello de que tenga dudas, bíblicamente está escrito que la Virgen María fue asunta al cielo también. Y bueno, vamos a leer lo que tengo, el material que Dios me ha permitido encontrar. Dice que la Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia de acuerdo a la tradición y doctrina de la Iglesia Católica, que es creencia y tradición y doctrina de la Iglesia Católica. Cuando dice doctrina significa que lo enseña, que lo imparte, y de la Iglesia Ortodoxa. También esta hermana Iglesia Ortodoxa dice que también lo vive. La Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos. Es decir, la Asunción de la Virgen María no solamente la celebramos los católicos, sino también los ortodoxos, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos, ¿verdad? Como todos se dan cuenta, pues tenemos una madre en el cielo. Aunque no muchos hermanos protestantes la respetan, mucho menos la veneran, pero quieran o no, es nuestra madre. Ya lo leemos un poco más adelante. Y dice que ellos y nosotros creemos y lo profesamos que el cuerpo y el alma de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra.
Entonces, cuando dice de terminar sus días en la tierra, no significa que la Virgen María haya muerto en el sentido como los seres humanos nosotros como pecadores, sino que terminó su tiempo en la tierra. Ya lo explicaremos un poquito más adelante. Entonces, quiero que quede bien claro esto. Es importante que tú entiendas la palabra, primeramente que entiendas, hay dos palabras que se confunden mucho. La primera es ascensión y la otra es asunción. La palabra ascensión es para nuestro Señor Jesucristo cuando vemos que antes de la fiesta de Pentecostés el Señor ascendió a los cielos. Ascender es que significa que se eleva, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a los elevadores? Ascensores, ¿verdad? Que se elevan solos, ¿verdad? Entonces se elevó al cielo el Señor. Esa es la ascensión del Señor. Pero la asunción significa que algo o alguien lo llevó, lo levantó. ¿Sí me explico? Es bien importante que entiendas estas dos palabras. Ascensión le concierne a el Señor Jesucristo. Y asunción es que fue llevada, levantada, o que alguien eleva o levanta algo a alguien, ¿verdad? En este caso es, la Virgen fue levantada, asunta a los cielos. Bueno, dice, este traslado, ¿verdad? Significa traslado porque de la tierra al cielo. Es llamado Assumptio Beatae Maria Virginis. Es decir, significa asunción de la bienaventurada Virgen María por los católicos, como les decía, cuya doctrina fue definida como dogma de fe. Y digo fue definida porque pasaron muchos años para que fuera definida como dogma de fe. Ahorita les explico qué significa dogma de fe. Pero esto significa que es una verdad que no puede dudarse, ¿verdad? Entonces, esto fue dado a conocerse por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. La festividad se celebra el 15 de agosto. O sea, hoy 15 de agosto, celebramos la fiesta de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo es que la Iglesia de Oriente primero comenzó celebrándola a ella y después nosotros, los de la Iglesia Romana, en el siglo VII, comenzó a celebrar la festividad el 15 de agosto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un poquito explicando un poco más a nivel de teología, o sea, la historia, ¿verdad? De cómo es que la Asunción de María se fue dando. Las primeras liturgias o referencias litúrgicas surgen en la primera referencia oficial de la Asunción se halla en la liturgia oriental del siglo IV. Otra vez, la liturgia, la iglesia oriental lo comenzó a hacer antes que nosotros en el siglo IV. O sea, la iglesia oriental, perdón. Se celebraba la fiesta del recuerdo de María. Antes, a la Asunción de María se le llamaba la fiesta del recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su asunción. O sea, antes la Iglesia de Oriente en el siglo IV, una vez más, celebraba lo que es el recuerdo de María. Y lo hacía, ¿verdad?, en referencia a su asunción, o sea, cuando se fue elevada al cielo. Ahora, esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio, o significa o dormición de María. Después de haber sido en el siglo IV llamada el recuerdo de María, hasta el siglo VI se le cambió el nombre de dormición de María, que esta es la palabra más apropiada, más entendida, de acuerdo a lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos está enseñando. Ya lo iremos leyendo un poquito más. Donde se celebra el fin de la vida terrena y la asunción de María al cielo. Y en el siglo VII el nombre pasó de dormición a asunción. Otra vez, siglo IV, recuerdo de María. Siglo VI, dormición de María. Y hasta el siglo VII se le cambió de dormición de María a asunción de María.
O sea, todo esto fue poco a poco. Recuerda que la iglesia también está en progreso, ¿verdad? Todas las revelaciones de nuestra Santa Madre Iglesia, Dios nos las ha ido dando de acuerdo a los tiempos que a Él así lo ha visto necesario, ¿verdad? Cada cosa tiene historia y la historia de Dios es la teología, lo que hablamos. Teo significa Dios, logos estudio, estudio de Dios. Esa es la palabra. Entonces, vamos a ver también que también ya existen relatos apócrifos, es decir, libros que han sido, que son religiosos, pero que no han sido de inspiración divina. Es decir, dice que los relatos apócrifos sobre la Asunción de María aparecen aproximadamente en el siglo IV. Por eso es que la Iglesia de Oriente comenzó a celebrar el recuerdo de María. Siglo IV y V. Y el más difundido de los evangelios asuncionistas y uno de los más antiguos en el Oriente bizantino es el libro de San Juan Evangelista, el teólogo, ¿verdad? No voy a entrar en detalles porque si no, no acabamos con hablar de cada personaje. Este y otros escritos apócrifos tuvieron gran influencia en diversas homilías y escritos de los oradores orientales, ¿verdad? Hay varios oradores orientales, como Juan de Tesalónica, San Juan de Damasco, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, entre otros. Y si bien no tenían ni tienen carácter histórico, la Iglesia Católica vio en esos escritos, como lo dije, apócrifos, el fondo teológico que existía y del cual los relatos eran expresiones adornadas, ¿verdad? De hecho, desafortunadamente, los hermanos separados dicen que la Biblia Católica, hago un paréntesis, dice que la Biblia Católica tiene libros apócrifos, es decir, libros que no son inspirados, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahorita en este día. Bueno, ahora, la Asunción en Occidente, vamos a comenzar a hablar un poquito de la Asunción en Occidente. Debido a factores políticos y lingüísticos, antes de que se me olvide, te quiero recordar que vamos a hablar sobre uno de los escritores, de los teólogos de aquellos tiempos. Vamos a hablar sobre uno de ellos, lo que es con respecto a la adoración de la Virgen María. Tenlo en cuenta porque lo vamos a hablar. Dice, debido a la Asunción en Occidente, debido a factores políticos y lingüísticos, ya que las relaciones con Oriente eran tensas y el griego no se dominaba todavía, la doctrina de la Asunción de María no fue desarrollada sino hasta el siglo XII. ¿Hasta cuándo fue desarrollada la Asunción de María? Hasta el siglo XII, ¿te imaginas? Desde el séptimo que se cambió el nombre de Dormición a Asunción de María hasta el siglo XII por conflictos políticos y lingüísticos que existían entre las iglesias de Oriente por el problema del griego que no se dominaba, o sea que no se hablaba bien. Entonces dice, hasta el siglo XII, donde aparece el tratado de Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, hasta que San Agustín comenzó con esta encíclica o esta carta, el cual aceptaba, escuchen esto, el cual aceptaba la asunción corporal de María. Y Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor. Los grandes santos y doctores de la iglesia como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, ellos comenzaron a declarar que la asunción corporal de la Virgen María era verdadera. Pero como les digo, todo toma tiempo, va paso a paso como la iglesia va revelando, Dios va revelando a su pueblo las cosas que tenemos que aprender como dogmas de fe, ¿verdad? Así como las profecías y tantas cosas que hemos estado viendo. Dice, San Pío V en el siglo VI, San Pío V en el siglo VI, al momento de reformar el breviario, quitó las citas del pseudo Jerónimo y las sustituyó por otras que defendían la asunción corporal. Sigue diciendo, Benedicto XIV, o sea, Papa Pío V, en el siglo XVI, al momento de reformar el breviario, quitó las citas del pseudo Jerónimo y las sustituyó por otras que defendían la asunción corporal. Es decir, poco a poco la iglesia, Dios nos iba revelando que a su tiempo la asunción de María llegaría a ser un dogma de fe,
¿verdad? Entonces poco a poco fue sucediendo. Después Benedicto XIV, o sea, Benedicto XIV, señaló la doctrina de la Asunción como pía y probable. ¿Qué significa la palabra pía? Es una devoción piadosa. Pía significa que es algo piadoso, que es bueno, que es religioso, ¿verdad? Y probable, aunque todavía no esté aprobado totalmente del todo. Por eso dice Asunción como, la doctrina de la Asunción como pía, o sea, una devoción piadosa y probable, pero sin señalarla aún como dogma. Cuando dice dogma, no era que tenía que ser obligado a creer todavía. Todo iba por tiempos. Dice también, la influencia del libro llamado el Pseudo Jerónimo, el cual ponía en duda si María fue asunta al cielo con o sin cuerpo, o sin su cuerpo, aunque manteniendo la creencia de su incorrupción. Otra vez, la influencia del libro llamado el Pseudo Jerónimo, el cual ponía en duda si María fue asunta al cielo con o sin su cuerpo, aunque manteniendo la creencia de su incorrupción, hizo surgir la duda de si la asunción corporal estaba incluida en la celebración de la fiesta. O sea, ahí ya comenzaba a celebrar, ya comenzaron dudas para comenzar a injertar, vamos a decirlo así la palabra, injertar la asunción a la fiesta de la iglesia, lo que la iglesia celebra a lo largo de los 365 días del año, los días festivos de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Entonces, dice, a esto se sumó otro libro que gozó de fama entre los conventos cabildos, llamado el Martirologio del monje Usuardo, el cual murió hacia el año 875, el cual alababa la reserva de la iglesia de aquella época, que prefería no saber el lugar donde por mandato divino se oculta este dignísimo templo del Espíritu Santo y de nuestro Señor el Dios. O sea, Dios poco a poco fue revelando cosas, libros, cartas, evangelios apócrifos. O sea, Dios se fue valiendo de todo poco a poco para que este dogma, el cual estamos celebrando hoy, fuera a su culmen final en el tiempo preciso por la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, luego, ahora, vamos a hablar ya en el siglo XVIII, ¿verdad? Siglo XVIII, perdón, siglo XIX, el siglo XIX. El dogma en el año escucha bien esto, en el año 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede por parte de los obispos. Fíjate todo lo que ha pasado desde el siglo IV, donde se comenzó en la iglesia de Oriente y de Occidente, ¿verdad? Todo esto que fue cambiando, que el recuerdo de María, que la adoración de María hasta el siglo VI y después del siglo VII que se cambió a la Asunción de María. Todo esto, fíjate, en el siglo VI. Ahora, estamos en el siglo XIX, 1849, donde dice que llegaron las primeras, fíjate, hasta el siglo XIX, llegan las primeras peticiones a la Santa Sede, a Roma, de parte de los obispos de todo el mundo, para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. O sea, ya no solamente era uno, dos, que tres personas, no, ya eran varios que estaban enviando sus cartas a la Santa Sede para que la Asunción de María fuera declarada como un dogma de fe. Ya estaban vamos a decir, los trámites. Y entonces dicen, estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado, fíjate, en el 1849, en el siglo XIX, llegaron las primeras peticiones. Y fue hasta casi 100 años después, cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946 por medio de la carta Dei Parae Virginis Mariae. Es decir, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. O sea, en esta encíclica, en esta carta, fue cuando el episcopado, en medio de esta carta, se escribió en 1946. Y por eso, hasta el 1 de noviembre, otra vez, hasta el 1 de noviembre, o sea, después de que se consultó al episcopado en el año 1946, fue hasta 1950 que el 1 de noviembre se publicó la Constitución Apostólica, escuchen bien esto,
una constitución apostólica o una encíclica, una carta apostólica del Papa que se llama Munificentissimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles, guiado por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia, como era San Agustín, ¿verdad? San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, y con el consejo de los obispos del mundo, declaraba como dogma de fe la asunción de la Virgen María. Hasta el 1 de noviembre de 1950, con esta constitución apostólica o encíclica Munificentissimus, perdón, es que están en latín, Munificentissimus Deus es la encíclica que dice dogma de la fe de la asunción de la Virgen María, declarada el 1 de noviembre de 1950 hasta el siglo XX. ¿Puedes creerlo? ¿Cuánto tiempo duró todo esto lapso para poder tener esta dogma de fe? Ahora, ¿qué es un dogma? Voy a hacerte aquí un paréntesis. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad revelada por Dios a la iglesia, que no es para debatirse ni para negarse, sino más bien para creerse y cumplirse. Entonces dice, fíjate lo que decía esta carta de la encíclica que se promulgó o que se dictó el 1 de noviembre del año 1950. Por eso, dice, por eso después y una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces, significa oraciones, suplicantes e invocando la luz del Espíritu de verdad, Espíritu Santo, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra proclamamos, declaramos, escuchen bien esto, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma definitivamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Eso es lo que dice la encíclica Manifestessimus Deus, 1 de noviembre del año de 1950. Esto es lo que esta encíclica vino a dar hasta el año que les acabo de mencionar. Ahora, les prometí que les iba a compartir una carta que según San Juan Damasceno escribió, ¿verdad? Y esta carta dice lo siguiente: ¿por qué les dije yo que la Virgen María literalmente no murió? ¿Y por qué se le llama dormición de María en lugar de la muerte física de María? Primeramente, te lo voy a leer y de luego te lo explico en la Biblia. ¿Ok? En la Biblia. Dice San Juan Damasceno, dice, doctor de la iglesia, dice lo siguiente: la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ahí hago un paréntesis. Toda persona que hemos muerto de enfermedad o de vejez es por la concupiscencia, por el pecado original. Aquí hago una pauta, eso no está escrito en el mensaje que le estoy leyendo. Es que el Señor nos ha mostrado, nos ha explicado, ¿verdad? A nuestro corazón para explicarlo a ustedes. Es que toda persona que muere, dice la palabra de Dios, que el precio del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, hago una pregunta para ti. ¿Por qué Jesús murió si Él no era pecador? Cuestiónate. La Biblia dice que
que el precio del pecado, ¿verdad? O sea, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la pregunta para ti y para mí, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué? Si lo sabes, puedes contestarlo ahí en los comentarios que algunos de mis hermanos dejan algunas veces para compartirlo, ¿verdad? Si lo conoces, si no lo conoces, lo vamos a compartir. Por la simple y sencilla razón, mi hermano, de que Dios en su misericordia y Jesús en su generosidad, Él quiso ser el que pagara el precio de nuestro pecado. Lo que tú y yo ya sabemos, o sea, Jesús fue tan generoso que Él murió. No porque fuera pecador, sino porque es generoso, porque es lleno de amor y de misericordia por parte de nuestro Dios. ¿Sí me explico? O sea, Él vino a cumplir la voluntad del Padre, pero también esa voluntad está llena de generosidad de parte de Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para dar su vida, para recibir el precio del pecado. ¿De cuál pecado? ¿Del de Jesús? No, de nuestro pecado. O sea, Jesús no pagó, no recibió la muerte por sus pecados, lo recibió por nosotros. O sea, Él fue el que tomó todo lo nuestro. Entonces Él es generosamente amoroso, generosamente desprendido, generosamente amoroso y misericordioso con su pueblo. Por eso es que Él obedeció la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él, como lo dice, cuando regresó al cielo, cuando la ascensión al cielo, cuando la ascensión de Jesús al cielo, dice, voy a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es mi Dios, cuando se le apareció a María de Magdalena, cuando iba, decían que había resucitado, ¿verdad? No tengo la cita bíblica ahorita, son palabras que me están llegando en estos momentos a mi cabeza que Dios me pone para explicártelas. Entonces, otra vez, el precio del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero Jesús, ¿por qué murió? ¿Por pecador? No, murió por los pecadores, por ti y por mí. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ahora, ¿por qué María no experimentó la muerte? Por la simple y sencilla razón de que recordemos que María fue preservada del pecado. O sea, fue salvada del pecado, no tocó el pecado. Por eso tenemos el dogma de fe también llamado Inmaculada Concepción de María. Entonces, María no murió, sino que se durmió. ¿Qué es lo que está explicando? Es lo que está explicando San Juan Damasceno en su carta que dejó escrita. Y dice que ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad tampoco, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, ¿verdad? Envejecer y acabar por debilidad, sino que ella murió de amor. Es decir, ella, al igual que Jesús, murió de amor, no de pecado. Ella, al igual que su Hijo Jesús, murió de amor. ¿Estamos claros? O se durmió. Entonces, por eso le llaman la dormición de María. Y si tú te puedes fijar en el internet, hay muchas, en estos 2-3 días han circulado muchas páginas católicas que están explicando y diciendo la dormición de María, ¿verdad? Lo están explicando para las personas que les quieren aprender un poco más de nuestra fe, lo que esta es la teología, lo que estoy hablando, ¿verdad? Y entonces, por eso es que estamos hablando de lo que es la dormición de María o asunción de María. Lo que en un principio en el siglo IV era ¿qué? El recuerdo de María. No se te olviden, 3 palabras. Entonces dice, ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Hablando de amor, ¿sabes quién murió de amor por Cristo? Nada más, de puro amor murió también, de más de amor por Cristo. Por el deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía. Santa Lidia, una santa jovencita, una niña, murió de amor por Cristo, de recibir a Jesús en la Santa Eucaristía, que el día que lo recibió, ese día murió. Para que lo tengas como nota en tus apuntes, si lo quieres guardar, o en tu memoria para recordarlo, ¿verdad? Y dice, unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en señalar la religión del Salvador
a pequeños y grandes, cuando había consolado tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir a este mundo para la eternidad. Pregunta, ¿cómo le hizo saber a los apóstoles? Si los apóstoles estaban predicando el evangelio por todos los lugares, ¿cómo les hizo saber? El Espíritu Santo se los comunicó, se los reveló, y en su carta original de la que él escribió, en su libro original, él dice que las nubes trasladaron a los apóstoles hasta el lugar de reunión con nuestra Madre Santísima, cuando ella se encontraba en sus últimos días de estar aquí en la tierra. Y entonces dice, los apóstoles la amaban, escuchen bien esto, los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres, y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. ¿Tú te imaginas, mi hermano, la alegría y el gozo que tenían estos hermanos apóstoles de estar sintiéndose apapachados, consentidos, mimados, confortados por el amor de nuestra Madre Santísima? ¿Te imaginas? ¡Qué maravilla!, ¿no? Fueron llegando, escucha lo que dice, fueron llegando y con lágrimas copiosas, o sea, muchas lágrimas, y de rodillas, besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos, y su alma, 1000 veces bendita, partió a la eternidad. ¿Verdad? Sigue diciendo, ¿cómo se murió? Se fue durmiendo en el más plácido de los sueños, fue cerrando santamente sus ojos, y su alma, 1000 veces bendita, partió a la eternidad. La noticia cundió, o sea, es decir, cuando dice cundió significa se esparció. Perdóname, pero es que a veces me traigo a las palabras, y bueno, así Dios quiere que predique. Que el Señor los ayude, hermanos, para que me entiendan. Amén. Ok, seguimos. La noticia cundió por toda la ciudad, y no hubo un cristiano, escucha bien esto, en aquel tiempo no hubo ni un cristiano que no viniera a llorar junto a su cuerpo, como por la muerte de la propia madre. O sea, todo el cristiano que en aquel tiempo existía, todo el mundo lloró como si llorara por su propia madre. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? Como su entierro, fíjate lo que dice, su entierro parecía más que una procesión de su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. ¿Te imaginas el gentío que iba? Imagínate nomás. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. Ahora dice, en el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas, y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás el apóstol no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Ay, Tomasito. Cuando Jesús apareció y que les dijo a los discípulos, la paz está con ustedes, Tomás no estaba. Ay, Tomasito, ¿dónde andabas? ¿Y qué dijo? Si no meto mi mano en su costado y mis dedos en sus llagas, no creeré. ¿Qué le pasa también a ese Tomás? ¿Qué le pasó a ese Tomás? ¿Qué pasó con Tomás? Pues gracias a sus, vamos a decirlo, retrasos, hoy tenemos tantas maravillas en nuestra iglesia. O sea, el retraso de Tomás, no crean que fue por perezoso, no, es porque era el plan de Dios. ¿Por qué? Fíjate lo que sigue diciendo. Porque después Pedro dijo a Tomás, o sea, Tomás le dijo a Pedro, para que lo entiendas, no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle el último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron. Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro, y cuando ya estaban cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente, armoniosos, músicas en el aire. Esto que me recuerda a la aparición de la Virgen de Guadalupe, cuando dice que San Juan Diego iba de camino a las clases de catecismo y que empezó a escuchar cantos de aves, eran muy hermosas, ¿verdad? Así que lo mismo pasó aquí. Iban de camino al sepulcro para que Tomás lo viera a la Virgen María por última vez y le besara sus santas manos. Dice,
Entonces dice, abrieron el sepulcro y en vez de ver el cuerpo, escucha bien esto, en vez de ver el cuerpo de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos la Asunción de la Virgen María. Pregunta para ti, para mí, si eso hace Jesús con su madre, si nosotros hacemos eso con algo pequeño por nuestras madres, ¿qué no hará Jesús por la de Él? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo por su propia madre? Todo el mundo lo haríamos. Entonces, ¿por qué te digo que esto es maravilloso? Porque gracias a esto, a los retrasos de nuestro hermano Tomás, el apóstol, ¿verdad? Gracias a esto, él nos puede confirmar de que la Virgen María fue asunta al cielo. Segundo, cuando la Virgen de Guadalupe se aparece a San Juan Diego, ¿qué le da de señal a San Juan Diego? Rosas de Castilla en pleno invierno. Aquí dice que en el lugar del sepulcro encontraron flores. Flores. O sea, la Virgen María, algunos hoy en día me han hablado mucho de lo que es la rosa mística, ¿verdad? Que les brotan, les caen escarchas en sus manos y tantas cosas, ¿no? Entonces, la rosa mística es María Santísima. Bueno, aquí hago eso, fue un paréntesis, ¿verdad? Para no entrar en otro tema. Bueno, ya que hablamos teológicamente, históricamente hablando sobre nuestra Madre Santísima, ahora vamos a hablarlo en la Biblia, ¿verdad? Fíjate lo que dice en la Biblia, ya para terminar porque tenemos un poco de tiempo. El Señor, en la palabra de Dios, voy a ir rápido. La Virgen María, perdón, lo que estamos hablando es de la Asunción de María, que se celebra hoy, ¿cuándo? 15 de agosto. La Iglesia Católica lo celebramos en este día. Ok. Primeramente, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados como la imagen María, sin pecado. Sí, escuchaste bien. Adán y Eva fueron creados sin pecado, porque no habían pecado todavía. Eran puros, tenían pureza, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3 del Génesis, no lo voy a leer porque ya me estoy para terminar pronto a tiempo. En el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 1, versículo 2, 4, 6, 12, 13, mejor dicho, en el versículo 13 dos veces, encontramos la palabra que dice la mujer. Si las cuentas son 7 veces. Versículo 1, 2, 4, 6, 12 y en el 13 dos ocasiones. La palabra Dios se menciona en la Biblia, la palabra mujer, 7 veces. ¿Qué significa la palabra 7? Perfección. Es decir, que Dios da la dignidad a la mujer. Escuchen bien esto. La mujer tenía dignidad. La palabra mujer es dignidad. Es el lugar que Dios le da al ser humano femenino, para que me entiendas. La palabra mujer es una palabra grande. Es una palabra de dignidad, de hija de Dios. Y esto lo dice de esa manera 7 veces. Pero después, en Génesis 3:8, o sea, después de que la mujer ya comió la manzana, dice en Génesis 3:8, ya habla de que ya no dice la mujer, sino dice su mujer. O sea, el marido y su mujer. La mujer pasa a ser posesión de alguien. Ya pasó a ser propiedad de alguien. Escucha lo que dice ahí. Propiedad de alguien. Génesis 3:8 habla de su mujer, como significa propiedad de alguien. Antes de pecar tenía la perfección de mujer. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Pero una vez que ha pecado, en Génesis 3:8 otra vez dice de propiedad, su mujer. Y Génesis 3:15 y 16 nos hablan de donde dice que Dios pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la serpiente y la mujer. Y ahí lo menciona 2 veces en el versículo 15 y 16. Y dice, y tu descendencia le pisará, tú le morderás el talón y la mujer te pisará la cabeza. Voy a leerse nomás ese versículo para que ustedes
lo tengan en consideración, ¿verdad? Nada más ese versículo para que lo tengan más claro. No me lo estoy inventando. Y como estamos un poquito atrasados por estar explicando un poquito en cuanto a la teología, pero vamos a explicarlo de esta manera. Dice, el versículo 15 dice, Génesis 3:15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Y le dijo a la mujer, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te dará falta un hombre y él te dominará. Lo que les mencionaba, palabra de Dios. La situación de pertenencia. Ya no de sí misma, sino de dignidad de mujer. La mujer sin hombre, ¿verdad? La palabra mujer sin nombre es digna igual ante los ojos de Dios como el varón, ¿verdad? Pero cuando la mujer cae en pecado, ¿verdad? Aquí lo menciona, entonces ya es posesión de alguien. Por eso dice en el versículo 16 que siempre le hará falta un hombre y él la dominará, ¿verdad? Desafortunadamente, pero así está escrito en la Biblia, ¿verdad? No quiero entrar en detalles de otra manera por ahorita. Luego hablaremos de otros temas más adelante. Y dice también, luego en Génesis 3:17, después, otra vez en Génesis 3:17, le llama a Adán, le dice, tu mujer. Otra vez lo menciona como propiedad. En Génesis 3:8 lo llama su mujer, lo dice una vez, y en Génesis 3:17 lo confirma, que es propiedad de alguien. O sea, que va a depender de alguien, para que me entiendas. Va a depender de alguien. Entonces, dice que, vuelvo a repetir, en Génesis 3, 1, 2, 4, 6, 12 y 13, 2 veces, habla de la dignidad de la mujer, 7 veces de la perfección. Después de pecar, lo dice 2 veces. En Génesis 3, 8, le dice su mujer, y en Génesis 3:17 también lo menciona como su mujer, como propiedad de alguien, que depende de alguien. Y en Génesis 3:15 y 16 es donde habla de la enemistad entre la serpiente y la mujer. Y ella tendrá enemistad con la serpiente y ella le morderá el talón, ¿verdad? Entonces, está explicando un poquito más o menos de esto. ¿Por qué te explico esto rápido? Porque queremos llegar a esta parte ya para terminar. En el libro del Apocalipsis nos dice el Señor que, para que veas que sí está escrito la asunción de la Virgen María. Apareció en el cielo una señal grandiosa. ¿Qué apareció en el cielo? Una señal grandiosa. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque... otra vez. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La Virgen María, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. En esta imagen no la tiene porque se le caería, ¿verdad? Pero en otras imágenes sí la tiene. Te muestro otra imagen que tengo aquí. Coronada la imagen de la Virgen María, ¿verdad? La Virgen de Fátima. Bueno, entonces, ¿qué dice que apareció dónde? En el cielo. ¿Qué apareció? Una mujer. Isaías 7:14, ¿qué dice? La mujer está encinta. Una virgen está encinta y dará a luz. Entonces, nos está hablando de que la Virgen, la asunción de la Virgen, sí está en la Biblia. ¿Por qué? Dice también el versículo siguiente, el versículo 5, dice, y dio a luz a un varón, un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante el Hijo de Dios y su trono. ¿De quién fue arrebatado el hijo? ¿De quién? A la Virgen María le fue arrebatado su hijo y fue elevado al cielo, la ascensión del Señor. Entonces, significa que si la mujer que apareció en el cielo, vestida del sol, ¿quién es? La madre de Jesús. Otra vez, el libro del Apocalipsis nos está hablando de que realmente la asunción de la Virgen María está confirmada en el Apocalipsis. Que la carta, los escritos que fueron por los teólogos
de aquellos años está siendo confirmada en la palabra de Dios, pero de una manera más diferente, porque recuérdate que en aquellos tiempos estaba la persecución religiosa y los cristianos tenían que hablarse en otros términos. Por eso es que la Biblia aquí no se está leyendo literalmente, sino se está interpretando según la tradición y la revelación de la iglesia, la tradición apostólica, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos estaba la persecución, entonces no podían revelar todas las verdades, porque si no al enemigo, a los que los perseguían. Bueno, entonces, por eso es, si tú te recuerdas, aquí vuelve a reafirmar la palabra una mujer vestida de sol. O sea, aquí le está devolviendo la dignidad de mujer. ¿Por qué? Recuérdalo cuando la Virgen María, cuando la palabra de Dios nos habla, donde Jesús le dijo a su mamá en San Juan 2:4, donde nos hablaba de las bodas de Caná, donde dice que la Virgen María le dijo a su hijo que no tenían vino, y él le dice a su mamá: ¿qué quieres de mí, mujer? Cuando le dice, ¿qué quieres de mí, mujer? Recuerda que esta palabra fue escrita desde el Apocalipsis. ¿Qué quieres de mí, mujer? Le está dando, una vez más, le está devolviendo la dignidad de hija de Dios. Y también lo confirma, lo dije 2 veces, lo afirma Dios y lo confirma, ¿verdad? En donde, cuando Jesús estaba en la cruz y al pie de la cruz, le dice a su madre en San Juan 19:26, mujer, ahí tienes a tu hijo. En ese hijo estamos tú y yo. Amén, mi hermano. Así que bueno, pues como no nos queda más que agradecer al Señor por su misericordia, por su amor. Y para terminar, te quiero también leer lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 966, está escrito, dice: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, enaltecida por Dios como reina del universo, para ser reformada más plenamente a su Hijo Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular de la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Así que, mis hermanos, en el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios, te trasladaste a la vida porque eres Madre de la vida, o sea, al cielo, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Es decir, María Santísima fue asunta al cielo. Quiero terminar contigo, mi hermano, en esta enseñanza. Y quiero pedirte, mi hermano, mi hermana, que en el amor del Señor, si gustas orar un poquito, cierra tus ojos. Y por medio de este canto, quiero que le hables a nuestra Madre Santísima. Y si tienes tu fe, si tienes dudas sobre la asunción de la Virgen María, si tienes algo contra la Virgen María, algo contra Dios, pídele a María de su intercesión. Amén. Vamos a nuestros ojos y terminamos con esta alabanza. Ahí en tu corazón, háblale a nuestra Madre Santísima. Háblale a ella. Dile cuánto le amas, cuánto le esperas, cuánto la necesitas. Tal vez has dudado de ella. Tal vez te has alejado también de ella. Tal vez muy poco la buscas, muy poco le crees, muy poco la frecuentas. Dile a nuestra Madre Santísima, si estás luchando con momentos difíciles en tu vida, clama la abogada del cielo. Tenemos una intercesora, una madre que intercede, que ruega por la humanidad entera, y lo hemos visto claramente a lo largo de la historia de nuestra fe, a lo largo de la historia de la salvación. María Santísima ha sido la mensajera de parte de Dios para que volvamos a la presencia de su Hijo Jesús, para que hagamos la voluntad del Padre. Lo hemos visto en 1531, aparición de la Virgen de Guadalupe. Lo hemos visto en Fátima, 1917. Lo hemos visto también en Lourdes, de la Inmaculada Concepción, en el año de 1858, 11 de febrero, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que María
Por medio de ella podemos alcanzar las bendiciones de parte de nuestro Dios. Háblale con tu corazón. Ruégale a ella. Pídele a ella que te abrace, que te cubra con su manto. Ave María Santísima. Ave María, Madre nuestra, Madre de nosotros, los pecadores, que recurrimos a ti. Hoy te decimos como en el Ave María, ruega por nosotros, Madre Santísima, ahora y en la hora de nuestra muerte. Protégenos de todo mal y ayúdanos a escuchar la voluntad del Padre. Todo lo pedimos, todo lo elevamos en el dulce nombre de Cristo Jesús y María Santísima, que hoy celebramos su fiesta. Padre Santo, te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, en esa intimidad con María Santísima, sigue clamando al cielo, sigue pidiendo al cielo la bendición de nuestra Madre, su pureza y su amor misericordioso con el que ella intercede por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por dejarnos a nuestra Madre Santísima como intercedora, como nuestra abogada. Bendícenos, Padre Santo, hoy una vez más, en este día, para que podamos celebrar con alegría y con gozo esta fiesta y que quede grabada y recordada en nuestros corazones, sellada con el amoroso poder de tu Espíritu Santo y guardado en el corazón nuestro como tesoro inestimable. Mamita María, ruega por nuestras familias, intercede por cada una de ellas y abrázanos bajo tu manto. Cúbrenos con tu amor maternal, que lo necesitamos todo y lo pedimos todo. Amén. 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 Bendito sea mi Señor Jesús. Te damos gracias. Todo esto lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les mando un abrazo en Cristo. Y espero en Dios que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que nos escuchamos a través de Radio Alabaré, a través de Facebook y de YouTube. Dios te bendiga. Un abrazo en Cristo. Bendiciones.